Hola, buenas. Bueno, ya vamos a ir comenzando, ya son las 5:05, entonces vamos a dar inicio a la formación. La formación de hoy, como dice el nombre, va a tratar sobre lo que es ejecución y control de obras en sistemas de ventilación para viviendas. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es un poquito el índice que va a tener esta formación. Vamos a tener, lo primero es una introducción a los sistemas de ventilación en viviendas. Vamos a ver lo que son los sistemas de ventilación en la edificación, calidad de aire interior, calidad de aire en espacios interiores. Vamos a tocar un poquito de normativa, lo que es más que nada frente al HE, perdón, y al HS. Vamos a ver también un poco lo que es antes de la instalación, lo que hay que tener en cuenta antes de la instalación, cómo son las diferentes selecciones de sistemas de ventilación que podemos escoger. Vamos a ver también lo que es un poco de lo que es recuperación de calor. Luego, durante la instalación, vamos a ver cómo mitigar un poco el ruido, maximizar el rendimiento de los equipos, espacios de instalación, espacios requeridos para la instalación de los equipos. Y ya posteriormente vamos a ver lo que es puesta en marcha y configuración y más ya para terminar lo que es mantenimiento y eliminación del equipo. Bueno, queremos empezar la formación poniendo en contexto cuáles son los dos principales sistemas de ventilación que vamos a encontrar en un edificio. Primero sería el sistema de ventilación por seguridad o para seguridad, que este se encargaría de lo que es de evacuar los gases de escape de los coches en lo que es los aparcamientos y parking. Y bueno, en caso de incendios, se encargaría de lo que es evacuar lo que es el humo que ha sido generado por ese incendio o presurizar las escaleras o las vías de evacuación para que crear una vía segura de evacuación, valga la redundancia, de los habitantes del edificio. El otro sistema que tenemos en la edificación sería el sistema de ventilación para salubridad, que contrario al otro, sí estaría funcionando la mayor parte del tiempo, es el encargado de mantener ese caudal de aire, ese flujo de aire dentro del edificio, esa recirculación de aire, para mantener los niveles de contaminante lo más, digamos, salubres, para crear un ambiente lo más confortable y sano para los habitantes del edificio. En cuanto a los equipos que escojamos para estos sistemas, pues debemos hacer bastante énfasis en lo que es el rendimiento que tenga el equipo, en contraposición con el otro sistema de seguridad, que lo que va a primar será la fiabilidad que tenga ese equipo, ya que va a actuar, pues, en caso de parking sí va a actuar más a menudo, pero en caso de presencia de incendio o de que ocurra un incendio, pues ojalá nunca entre en funcionamiento. Entonces, la principal característica que vamos a primar en este equipo sería la fiabilidad que tenga el equipo, lógicamente con un mantenimiento previo, mantenimiento recurrente, para que a la hora que se necesite que entre en funcionamiento, pues entre lo más rápido y bueno, con las condiciones necesarias. Esta imagen que vemos a continuación, pues seguramente la hemos visto muchas veces en Madrid. Pues se trata de algo que se está viendo muy a menudo, que es lo que es la rehabilitación de fachadas en los edificios antiguos, que básicamente Madrid tiene un parque inmobiliario bastante antiguo, entonces hay muchos edificios que actualmente están, lógicamente, ocupados y en funcionamiento, pero no cumplen con algunas condiciones básicas que deben tener los edificios actualmente, o que exige la normativa que tengan los edificios nuevos actualmente. Entonces lo que se ve mucho es que se rehabilita la fachada, logrando que se hermetice cada vez más el envolvente que tiene el edificio, logrando que, pues como lo hacemos cada vez más hermético, pues tenga menos infiltraciones de ventilación, digamos, ventilación que no es mecánica, una ventilación, digamos, que parásita, digamos, de alguna manera. Entonces, al volver estos edificios lo más hermético posible y eliminar estas microventilaciones, si no tenemos en cuenta lo que es que el edificio cuente con un sistema de ventilación mecánica, lo que vamos a conseguir es que se vayan acumulando diversos contaminantes dentro del edificio, vayan generando lo que es acumulación de estos contaminantes y puedan generar enfermedades o daños a la propiedad. Como vemos en esta imagen, pues producto de la acumulación de la humedad dentro del inmueble, pues lo que se ha ocasionado es condensaciones en los puntos donde digamos que hay una mayor transferencia de calor, entonces lo que se ocasiona son condensaciones y posteriormente generación de moho, proliferación de microorganismos, que lo que pueden generar es enfermedades a los habitantes
Digamos que este fenómeno de acumulación de humedad es el contaminante, digamos, de alguna manera, el que más se muestra, ¿no? El más evidente. Pero, lógicamente, dentro de un inmueble también puede haber material particulado, puede haber compuestos orgánicos volátiles, la propia humedad, puede haber pues, diversos tipos de contaminantes dependiendo de en qué zona o qué inmobiliario tengamos también en el interior de esta vivienda. Para mantener lo que es el interior de las viviendas lo más salubre posible, vamos siempre a optar por un sistema de ventilación mecánica, primando sobre el sistema de ventilación natural, ya que al tener sistema de ventilación natural, lo que vamos a conseguir simplemente es cambiar unos contaminantes por otros. Tengamos en cuenta que en el interior de una vivienda, independientemente de qué vivienda sea o de qué mobiliario, qué materiales se hayan usado para hacer esta vivienda, van a haber un tipo de contaminantes y en el exterior, también independientemente dependiendo de qué entorno se encuentra la vivienda, van a haber otro tipo de contaminantes. Entonces, si simplemente lo que hacemos es hacer circular el aire del exterior hacia el interior sin ningún tipo de tratamiento, lo que vamos a conseguir es cambiar los contaminantes interiores por los contaminantes exteriores, que no es la idea precisamente. Otra consecuencia de tener ventilación mecánica o ventilación natural en lugar de ventilación mecánica sería la falta de eficiencia energética, ya que al tener las ventanas abiertas puedo tener la fachada muy bien aislada, pero si permito que el aire entre a las condiciones que están en el exterior, pues todo el aislamiento que le he puesto al edificio o todo el equipo de climatización que he invertido en dinero en tenerlo, pues no va a servir de nada, ¿no? Porque vamos a estar perdiendo toda esa energía y vamos a estar desperdiciando lo que es el equipo como tal de climatización que tengamos. Otro de los prejuicios que tiene la ventilación natural sería que si tengo que tener la ventana totalmente abierta todos los días, pues voy a estar expuesto a todo lo que es el ruido de la calle. Si hay obras cerca de la vivienda, pues voy a tener esa problemática. Yo, por ejemplo, que vivo en un bajo cerca de una calle, no es una calle muy transitada, pero cuando pasan buses o pasan coches, pues no escucho nada de lo que estoy viendo en la televisión o me distrae de las actividades que estoy haciendo del trabajo o de lo que sea. Entonces, por estas tres razones, además de que la ventilación mecánica es la única que me va a garantizar que yo en el momento que desee tenga el aire en las condiciones que yo desee y la cantidad que yo desee. Entonces, por esto siempre optamos o deseamos que se opte por lo que es una ventilación mecánica en lugar de una ventilación natural. Acá en esta imagen lo que tratamos de demostrar es el rango de humedad relativa óptimo, digamos, para la salud humana, que debería estar entre lo que es un 40% y un 60% de humedad relativa, porque si estamos por debajo de este rango, lo que vamos a ocasionar es un crecimiento acelerado de bacterias, virus, y si estamos por encima, o sea, un ambiente demasiado húmedo, lo que vamos a conseguir es que se puedan proliferar lo que son mohos y ácaros. Entonces, el rango óptimo, digamos, que para la salud humana se debería mantener entre un 40 y un 60% de humedad relativa. Con esto queremos es básicamente enfatizar que a pesar de que la genética, la atención médica, el estilo de vida tengan mucho que ver en cuanto a la salud del ser humano, queremos también enfatizar que mucho más va a tener que ver las condiciones del entorno en el cual nos desarrollemos, o sea, en el cual permanezcamos la mayor parte del tiempo, ya que si estamos en un entorno contaminado, un entorno que contenga muchos contaminantes o algún tipo de sustancia nociva para el ser humano, pues a pesar de que tengamos muy buena genética y muy buena atención médica, pues vamos a tener una salud bastante precaria en ese sentido. Entonces, por esto, las medidas de tratar de garantizar lo más posible lo que es un sistema de ventilación mecánica que garantice lo que es tener los contaminantes a unos niveles lo más óptimos posible. Vemos también cómo la eficiencia de los equipos que escojamos para hacer esta ventilación deben ser lo más elevada posible, ya que vemos que en cuanto al consumo energético, la edificación es responsable de un 40% y en cuanto a la emisión de CO2 es responsable de un 36%. Entonces también acá toma mucha importancia lo que es la eficiencia que tengamos o que le demos a estos equipos que vamos a usar para los sistemas de ventilación.
Esta diapositiva lo que quiere ejemplificar es simplemente cómo ha evolucionado lo que son los diferentes sistemas de ventilación, climatización que hemos tenido desde el siglo XIX hasta la actualidad. Pues vemos que en el siglo XIX pues, nos conformamos con una simple estufa que nos calentara, ¿no? Que nos diera un poquito de calor. Ya luego en el siglo XX, pues digamos que se propiciaba, ¿no? El consumo y mientras más consumieras energía, mientras más equipos tuvieras, mucho mejor. Pero ya luego nos dimos cuenta que si seguíamos consumiendo a ese ritmo, pues los recursos naturales pues, se iban a agotar. Entonces ya en el siglo XXI, en la actualidad, pues lo que vemos es que se ha optado más por la eficiencia, tratar de lograr el mismo confort o más confort que el que teníamos antes, pero con equipos mucho más eficientes que, lógicamente, consuman menos energía. Vamos a entrar un poquito entonces ahora en el tema de la normativa, que, como decía anteriormente, vamos a entrar lo que es en el... Bueno, primero vamos a ver que el que se encarga de regir lo que es toda la normativa de la edificación en España es el Código Técnico de la Edificación, el CTE, que como vemos acá se divide en 6 libros, 6 capítulos, y hoy vamos a tocar más que nada lo que es el HE y el HS. En cuanto al HE, vamos a tocar más que nada lo que es el HE0, que se encarga de lo que es la limitación del consumo energético. Vemos que para lograr esta limitación del consumo energético, consumo de energía primaria no renovable y consumo de energía primaria total también, lo que hacemos acá en España es dividir el territorio nacional en diferentes zonas, atendiendo a la severidad climática que tenga cada una de esas zonas en invierno y en verano. Entonces, en invierno las dotamos de una letra, dependiendo de la severidad climática que tenga, desde la A hasta la E. Y en verano, pues de un número que va a ir desde el 1 hasta el 4. Y ya luego, pues dependiendo cómo le vaya a cada zona en cada época, pues va a haber una serie de combinaciones, como vemos en este grafiquito de acá, ¿no? Y ya luego en la tabla, pues lo que vamos a encontrar es que dependiendo en qué zona climática nos encontremos, el CTE nos va a imponer una limitación en cuanto al consumo de esa energía primaria renovable y esa energía primaria total. Básicamente sería eso, pues, para este apartado del HE0. En cuanto al HS, pues vamos a tocar lo que es la calidad de aire interior y la protección frente a la exposición al gas radón. Vamos a ver que el HS lo que plantea es, en esta parte de la calidad de aire interior, es que el aire primeramente debe circular de los espacios secos hacia los espacios húmedos. Esto con la idea de que pues, en los espacios húmedos es donde más, valga la redundancia, humedad se genera, más contaminantes se pueden generar por productos de la misma cocina, pues en los aseos, pues olores indeseables por las actividades normales de una vivienda. Y lo que se propone con esto, lo que se pretende con esto es que el aire vaya de los espacios secos, los espacios más limpios, hacia los espacios húmedos, los espacios, digamos, más contaminados de la vivienda, y por esos lugares donde se genera más contaminación, pues sean extraídos el aire contaminado junto con estos contaminantes, ¿no? que lo que va a generar es que haya un barrido en la vivienda y generar, pues, lógicamente, la evacuación lo más eficientemente posible de estos contaminantes. Vemos que para hacer el cálculo o para hacer la estimación de este caudal que vamos a necesitar introducir y extraer de la vivienda, el CTE nos da una tabla donde, dependiendo de la composición o la distribución que tenga la vivienda, vamos a tener, como vemos acá en la tabla, unos caudales que tenemos que introducir por los espacios secos y unos caudales que vamos a tener que extraer por los espacios húmedos. Veamos también que es obligatorio dotar a la vivienda de extracción mecánica, al menos en cocinas y baños. ¿Sí? Entonces, cuidado que hay que tener con esta tabla a la hora de hacer el cálculo, ¿no? De los caudales, pues es que generalmente o siempre la vivienda nos va a quedar en depresión. O sea, siempre vamos a tender a extraer más aire del que vamos a introducir. Esto, la problemática que tiene es, desde el punto de vista de nosotros, es que, bueno, al tener la vivienda en depresión, pues lo que vamos a generar es que los contaminantes, como el gas radón o material particulado que hay en el exterior o cualquier tipo de contaminantes, pues pueda penetrar a la vivienda por cualquier tipo de fisura que siempre van a quedar en una construcción. Las construcciones no son perfectas nunca. Entonces, si tenemos la vivienda en depresión, pues estamos invitando a que estos contaminantes pues ingresen a la vivienda.
Entonces, mi recomendación sería o mantenerlos equilibrados, digamos, lo mismo que extraigo es lo mismo que estoy introduciendo a la vivienda, o, de ser posible, introducir un poco más de lo que estoy extrayendo, que la vivienda quede ligeramente presurizada para que si hay alguna fuga, pues que salga aire limpio y el aire que yo voy a introducir a la vivienda, que voy a reponer, pues que siempre entre por mi conducto, donde tengo el filtro, tengo mi batería de precalentamiento, mi batería de enfriamiento, lo que yo necesite hacer con ese aire, pero que entre por donde yo quiero que entre, no que entre por distintas rendijas que tenga la vivienda. Vemos que también en los espacios, digamos, no habitables de la vivienda, como son trasteros, aparcamientos y garajes, almacenes, también vamos a tener unos caudales que necesitamos introducir. Vemos que en los trasteros pues, serían 0,7 litros por segundo por cada metro cuadrado de este local. En los almacenes de residuos serían 10 litros por segundo por cada metro cuadrado y en las plazas de aparcamiento serían 120 litros por segundo por cada plaza. Esto para salubridad. Ya si entramos en el tema de seguridad, nos iremos a 150 litros por segundo por cada plaza de aparcamiento. Vamos a ver un poco ahora lo que hay que tener en cuenta antes de realizar esta instalación. Vamos a ver que tenemos varios sistemas de los que podemos echar mano, digamos, a la hora de ventilar una vivienda. Empezamos por lo que es ventilación de simple flujo individual. Para esto tenemos equipos, como ven acá abajo en la parte baja de la imagen, pues vemos que contamos con el CTE, que sería un ventilador de techo. Lo podemos instalar en una vivienda o en un edificio, dependiendo del modelo que escojamos. Y vemos el Air Home One, que sería un equipo sí ya básicamente para una vivienda, no tiene caudal suficiente para más de una vivienda, y este sí iría instalado pues, en el interior de la vivienda de ser pues, lo más recomendable es que sea al interior de la vivienda. Aunque si se puede instalar, si se desea o si se requiere instalar al exterior, pues se puede dotar de algún tejadillo o algún elemento que le permita alguna protección contra la intemperie. Acá mostramos lo que es cómo quedaría la disposición de un sistema de simple flujo, que como vemos solamente hay que colocar las boquillas en los sitios, en los espacios húmedos, digamos, de la vivienda y pues ya direccionados o conectados con conducto al equipo propiamente. Lo que van a hacer este sistema simplemente es extraer de los espacios húmedos el aire, digamos, el aire viciado, el aire contaminado de la vivienda y por toda la fachada o por todo el exterior de la vivienda, en los espacios secos, vamos a hacer lo que son unas aberturas o microventilaciones para que entre el caudal suficiente, previamente calculado con la tabla que vimos anteriormente, pues para que ingrese a la vivienda y exista esa renovación de aire que debe existir en todo local que esté cerrado y que esté, digamos, habitado, ¿no? Vemos acá también los elementos, digamos que básicos que puede tener una instalación de simple flujo, que van a ser el equipo propiamente dicho, los conductos, lo que es el plenum, la extensión, porque el plenum siempre va a estar pegado, digamos, al techo como tal, a la estructura, y ya lo que es la boquilla va a estar, pues, en el falso techo. Entonces tenemos esta extensión que le vamos a dar el largo que necesitemos, y tenemos también el regulador de caudal, que sería esta piececita de acá. El equipo, como vemos, pues lo íbamos a traer hoy, pero bueno, por problemas de logística no pudo llegar. Pero el equipo es un equipo bastante pequeño, solamente pesa 4 kilos. Es un equipo que cuenta con bocas intercambiables, ¿sí? En caso de que necesite yo modificar lo que es, o acomodarme yo a lo que son el entramado de conducto que tenga la vivienda, pues simplemente con un giro de 45 grados puedo cambiar la boquilla, o sea, la extraigo y la cambio de dirección y ya me puedo acomodar a lo que es la instalación propiamente dicha. Tiene un motor EC, lo que le permite en la versión premium, vamos a ver más abajo, tener una velocidad variable, ¿sí? También tiene un aislamiento térmico y bastante también sonoro y una eficiencia pues, energética pues, bastante elevada. Vemos acá en la tabla comparativa que les comentaba que contamos con dos modelos, el modelo básico y el modelo premium. La diferencia que va a haber entre estos dos modelos es básicamente que el modelo premium tiene una sonda, que la sonda va a ser capaz de leer lo que es temperatura, humedad relativa y CO2. Con esta sonda lo que va a hacer el equipo es modular su velocidad dependiendo de la concentración que lea esta sonda. A diferencia del básico, que lo que va a contar es con un selector que tiene 3 velocidades apenas
y pues no cuenta con dicha sonda. Digamos que el equipo, como decía, cuenta con 4 bocas de aspiración, intercambiables, como les comentaba, de 75 milímetros, una boca de 125 milímetros y una boca adicional de 160 milímetros. Que esa boca sería o estaría destinada más que nada a la parte de la cocina, que consideramos que es cuando hacemos el balance de caudales para equilibrar, pues donde más caudal podemos extraer, pues donde más contaminantes también se pueden generar. Veamos también que el sistema o la versión premium de este equipo cuenta con lo que es conectividad Modbus, que no cuenta en el modelo básico. Bueno, vamos a ver ahora otra variable o otro sistema que podemos usar en lo que es la ventilación individual. En este caso vamos a ver lo que es ventilación doble flujo con recuperación de calor. Antes de comenzar, pues vamos a hablar un poco de lo que es un recuperador de calor, que es un equipo que es relativamente sencillo, pues cuenta con lo que es 2 filtros, un filtro en la impulsión, un filtro en la extracción. El filtro en la impulsión, la función que cumple es pues extraer o retener todas las partículas que puedan estar en el exterior que no deseemos que ingresen al interior. Y el filtro que está en la extracción, pues la función que va a cumplir es cualquier partícula que hayamos ingresado a la vivienda, pues en el calzado o que hayamos generado propiamente en la vivienda por alguna cosa que hayamos hecho, pues quede retenida en este filtro y no dañe lo que es el intercambiador de calor, que generalmente es de un material bastante delicado, digamos, y entonces si alguna partícula viaja a la velocidad que viaja en una corriente de aire, no sé, 3, 4 metros por segundo, pues puede ser dañado por esta partícula, entonces esa es la función que cumple realmente el filtro en la extracción. Cuenta con dos ventiladores, uno en la extracción y uno en la impulsión, y cuenta con un intercambiador de calor que digamos que es básicamente el corazón o lo más importante dentro del recuperador de calor, porque es precisamente el que va a hacer esa recuperación o esa transferencia de calor dentro del equipo. Pues ¿cómo funciona un recuperador de calor? Pues muy sencillo, lo que hace es transferir energía de una corriente de aire a otra corriente de aire que estemos circulando a contraflujo. ¿Qué es a contraflujo? Que por donde entre, o sea, que una corriente va a entrar por un lado del equipo y la otra corriente va a entrar por el lado contrario de ese equipo. En invierno, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo acá, pues puede que sea un día que en el exterior haya 0 grados Celsius, yo desee que en mi casa, en mi vivienda, hayan 20 grados Celsius, entonces lo que va a hacer el equipo va a hacer circular esas dos corrientes de aire, como decía, a contraflujo, y va a transferir parte de la energía del aire interior, que ya tengo climatizado, ya tengo calentado a la temperatura que yo deseo, la va a transferir al aire que voy a introducir a la vivienda. Lo que voy a lograr con esto es que el aire ya no me entre a 0 grados Celsius, sino que puede que entre, dependiendo la época del año, dependiendo la hora del día, puede que entre a 16 grados Celsius y lógicamente el salto térmico que va a tener mi equipo de climatización, en este caso puede ser una caldera de biomasa, una caldera de gasoil, una bomba de calor, lo que tenga yo en mi vivienda, pues ya no va a tener que saltar de 0 grados a 20, sino que simplemente va a tener que calentar de 16 grados Celsius a 20 grados Celsius. Eso con el consecuente ahorro energético que va a tener y la reducción del tamaño también del equipo, que pues también se agradece en ciertas casas que no cuentan con un espacio suficiente para equipos demasiado grandes. Pues esto reduciría bastante lo que es el tamaño, digamos, del equipo y de la sala técnica necesaria para instalar ciertos sistemas. Vamos a ver que tenemos dos tipos de recuperadores de calor. Sería el tipo sensible y el tipo latente o entálpico, como dice acá. Que el sensible, digamos, que lo único que va a hacer es recuperar calor o esa transferencia de calor que va a suceder dentro del equipo se va a deber solamente a un cambio de temperatura del aire. Ya en cambio, en el entálpico, lo que va a suceder es que además del cambio de temperatura, voy a tener también un cambio en la humedad. Debemos tener cuidado a la hora de seleccionar un equipo u otro porque el hecho de que tenga uno el nombre sensible no quiere decir que en ciertas, digamos, ciertas épocas del año o ciertas horas del día, este equipo, a pesar de llamarse sensible, no vaya también a condensar. ¿Sí? Entonces, lo que hace que el equipo condense o no condense no es el nombre que tenga, son las condiciones que tenga mi proceso como tal o las condiciones que se den en el entorno y en el interior de mi local. Entonces, yo como proyectista debo ser el que elija o bueno, previamente determine
si mi proceso va a tener lugar simplemente un intercambio de temperatura o, además del intercambio de temperatura, también un intercambio de humedades. Para yo seleccionar uno sensible o uno entálpico. Acá vemos también que se pueden clasificar los recuperadores de calor en cuanto a la disposición que tengan esas corrientes de aire en el interior del equipo. Vemos que el primero que se muestra en la imagen sería el de flujo cruzado, que se nombra así porque las corrientes de aire, como vemos, digamos que transcurren en el interior del equipo de manera perpendicular, solamente van a tener contacto en un punto muy pequeño, entonces por lo tanto no van a tener una transferencia de calor muy elevada y por consecuente la eficiencia de estos equipos pues simplemente llega al 50-70%. Vemos más abajo que los que les comentaba ahora mismo, lo que eran los recuperadores de calor a contraflujo, que son los que las corrientes de aire entran por lados opuestos del equipo. Estos equipos, para igualdad de condiciones, ¿no? Temperatura, humedad, son los equipos más eficientes, o sea, con la disposición a contraflujo. Van a tener un tamaño lo más reducido posible y cuentan también con una eficiencia elevada, como vemos aquí en la tabla, entre el 80 y el 95%. También vemos los que son del tipo rotativo, son los últimos que vemos en la tabla, que estos pues se ven más que nada en sistemas ya más grandes, de mayor tamaño, que básicamente se dividen como en dos pisos, ¿no? Entonces sería una rueda que va rotando y en un momento está en contacto con el aire que estoy introduciendo al local y en el momento siguiente está en contacto con el aire que estoy extrayendo del local. Entonces lo que hace de esta manera es que se va calentando, se va enfriando y va transfiriendo energía de una corriente a la otra. Básicamente sería el funcionamiento que tiene este recuperador. Vemos que tiene una eficiencia moderada entre el 70 y 85%. Y bueno, como dato curioso, digamos, este tipo de recuperador, la problemática que tiene es que puede transferir contaminantes de una corriente a la otra porque está en contacto en un momento con una corriente y en el momento siguiente está en contacto con la otra corriente de aire. Vemos también que un dato muy importante a tener en cuenta, no solamente en la selección de equipos, sino también en edificios, ¿no? En todo lo que deseemos que sea eficiente térmicamente, es que debemos dotar a ese inmueble o a ese equipo de lo que es rotura de puente térmico. ¿Qué es un puente térmico? Pues, como lo dice la misma frase, ¿no? Puente térmico sería un espacio, un lugar en el equipo o en el envolvente del edificio donde por algún motivo se logre que se comunique o se propicie, ¿no? Se facilite lo que es la transferencia de calor en esa zona específicamente. ¿Sí? Puede ser por un perno que atraviese la carcasa del equipo o por una viga que atraviese la envolvente del edificio y facilite lo que es la transferencia de calor, rompa el aislamiento en esa parte específicamente. Entonces, lo que tenemos en nuestros equipos y lo que buscamos que también se genere en los inmuebles es que en los lugares donde se vaya a propiciar esa rotura o esa facilidad de transferencia de calor, pues que se genere o se dote de una rotura de puente térmico, que sería limitar ese exceso de transferencia con algún espesor adicional de aislamiento que se coloque o bueno, algún material o alguna medida que se tome para frenar lo que es esa transferencia de calor. Vemos también que nuestros equipos, sobre todo este que vemos acá, que tenemos acá en la mesa, pues cuentan con lo que es bypass, que el equipo cuenta con una sonda de temperatura, que lo que hace es pues medir la temperatura del aire que estoy introduciendo en la vivienda y cuando esa temperatura está, digamos, por debajo o igual a 25 grados Celsius, la temperatura que yo tengo en mi vivienda puede ser, el sensor lo que hace es que activa una compuerta y deja pasar el aire bypassando lo que es el recuperador de calor o el intercambiador de calor. ¿Sí? Pasaría por lo que es el ventilador filtro, pero no pasa por el intercambiador de calor. ¿Sí? Con esto lo que logro es que el aire pase libremente y lograr lo que es una climatización o por lo menos un apoyo al equipo de clima sin necesidad de que haya un uso o digamos un paso de este aire por el intercambiador. Vemos acá lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar lo que es la eficiencia térmica o la eficiencia del recuperador de calor, que vemos que no es lo mismo eficiencia de recuperador que eficiencia de intercambiador. La primera ecuación que vemos, o la única ecuación que vemos en la diapositiva, sería la eficiencia térmica del intercambiador. ¿Sí? Y luego la eficiencia
global del recuperador va a depender, además de esta eficiencia que tenga el intercambiador, propiamente dicho, dependiendo de las condiciones térmicas que tenga, digamos, las dos corrientes de aire que tengo en el equipo, pues va a depender del caudal que estoy haciendo circular por ese equipo, ¿sí? Va a depender de lo que es el punto de operación de cada ventilador que tenga yo instalado en mi recuperador. Va a depender del tipo de recuperador, como vimos en la tabla anterior. Va a depender también del tipo de aislamiento, el espesor de este aislamiento que tenga yo en mi recuperador, de la zona donde yo instale mi recuperador. Decía anteriormente que el recuperador se puede instalar en el exterior, pero si lo instalo en el exterior, pues lógicamente va a tener mucha más transferencia de calor que si lo instalo en el interior. Entonces, recomendamos desde la parte térmica que se instale, si es posible, siempre en el interior, en un lugar que va a estar protegido de los, digamos, del ambiente, y no va a tener tanta diferencia de temperaturas que le propicie una ganancia térmica demasiado alta en verano o una pérdida térmica demasiado alta también en invierno. Entonces, y ya por último, bueno, aquí lo decía, ¿no? El lugar de la instalación, pues va a depender la eficiencia global que yo pueda tener de este equipo. Vemos acá, pues, la solución con doble flujo. Acá, como les decía, pues lo que vamos a ver es algunas características que tiene este equipo. Pues lo que vemos es un perfil bastante reducido que le permite 21 centímetros de espesor. Entonces, pues podría ser fácilmente instalado un falso techo. En caso de que no sea posible instalarlo en un falso techo, porque esté muy estrecho, por lo que sea, pues también tiene la posibilidad de instalar en pared. En alguna zona de la vivienda que podamos instalarlo, pues también tiene la posibilidad de instalarse en pared, verticalmente. Tiene también lo que son bocas intercambiables. Como comentaba también en el ejemplo anterior, pues si la ductería o el sistema de ductos que está instalado en la vivienda no tiene la configuración o la distribución que yo necesito, pues simplemente puedo mover las bocas de una parte a la otra y ya puedo acomodarme lo que es a la instalación del equipo y a la ductería. Cuenta también con conexión fácil eléctrica, pues para que sea lo más, digamos, lo más rápido la conectividad eléctrica al momento de la instalación del equipo. Cuenta además con filtros que son de fácil, digamos, fácil remoción en caso de que se necesiten cambiar, que lógicamente se van a necesitar cambiar, ¿no? Una vez al año como mínimo, pues dependiendo de la zona que lo tenga instalado, pues dependiendo también los contaminantes que tenga yo en ese entorno donde tenga yo mi vivienda, pues se van a ensuciar o más rápido o más lento, ¿no? Igualmente el equipo cuenta con un control integrado y que está incluido también en el equipo, que más adelante, ya al finalizar la presentación, vamos a ver algunas de las funciones que puedo obtener yo con este control. Y también, ya por último, bueno, también cuenta con una sonda de lectura de contaminantes, como es el CO2, que lo que hace es, está instalada en el, digamos, en el ramal o en el conducto general de extracción, que lo que hace es que, pues, toma lo que es un promedio de todas las contaminantes de las distintas zonas de la vivienda y en base a eso, pues, puedo operarlo con una velocidad variable, pues aumentar la velocidad o disminuir la velocidad en caso de que se requiera. Y por último, cuenta con lo que es una conectividad Modbus, pues si la vivienda o el edificio donde voy a instalar el equipo cuenta con esa conectividad, pues lo puedo lograr. Ya como había mencionado anteriormente también, pues cuenta con lo que es un aislamiento térmico bastante considerable, aislamiento sonoro. Cuenta también con lo que es el bypass térmico que comentábamos anteriormente. Cuenta con motorización EC, que le permite trabajar pues, a esta velocidad variable que comentábamos, gracias a la sonda que permite la lectura de los contaminantes, pues tiene una velocidad variable que le permite ajustarse a las distintas exigencias que tenga la vivienda en un momento determinado. Y aquí sería, aquí veríamos lo que es la distribución o la ventilación simple flujo. Aquí vemos que además de las boquillas o los ductos que van hacia los espacios húmedos,
también vamos a tener boquillas y ductos que van a ir a los espacios secos. ¿Sí? Por los espacios, los ductos azules serían los ductos de impulsión que introducirían lo que es el aire limpio ya a los espacios secos, y en los ductos rojos lo que vemos son los ductos de extracción que extraeríamos de los espacios húmedos este aire contaminado, y así lo que generamos es ese barrido que les comentaba anteriormente que necesitamos en las viviendas, ¿no? De los espacios secos hacia los espacios húmedos para mantener confinados lo que es los contaminantes en los lugares donde mayor producción de contaminantes hay. Vamos a seguir con lo que es ventilación también, doble flujo con recuperación de calor, pero esta vez descentralizado. Este equipo que vemos acá, el Unirec, sería un equipo que, a ver, funcionaría alternativamente 70 segundos impulsando aire dentro de un local, y en los 70 segundos posteriores extraería aire de ese mismo local. O sea, invertiría su movimiento. 70 segundos impulsa y 70 segundos extrae aire de ese local. No cumple, digamos, no cumple el CTE básicamente por esa misma condición que tiene, ¿no? Que impulsa y extrae dentro del mismo local, no genera ese barrido que vemos o que mencionábamos anteriormente. Claro, si lo instalo un único equipo, si instalo varios equipos, los puedo instalar varios equipos conectados entre sí, y los puedo configurar para que cuando uno esté impulsando, el otro esté extrayendo. Y ahí sí me generaría entonces lo que es el barrido que estoy necesitando. Digamos que también tiene un recuperador de calor, ¿sí? Cerámico, que lo que hace es que cuando estoy impulsando aire caliente, pues ese equipo, ese recuperador se calienta, se carga de energía, y en los 70 segundos posterior que estoy extrayendo aire o impulsando aire dentro del local, pues lo que hace es que paso aire frío, y lo que hace es que pues transfiere esa energía que ha acumulado, la transfiere de nuevo al aire, ¿no? A la corriente de aire. Este equipo se usa mucho lo que es en reformas y rehabilitaciones, ya que pues hay veces que tengo viviendas que no cuentan con un espacio suficiente para yo hacer la ductería necesaria para instalar una recuperación de calor. Entonces, pues son de muy fácil instalación, simplemente con un agujero en la pared que conecte la boca interior con la boca exterior, pues ya tendría yo instalado el equipo, y podría tener, digamos que quizá no una ventilación lo más ideal posible, pero bueno, en un caso de reforma que no me permita tener algo mejor, pues con este equipo pues podría dotar la vivienda de lo que es un sistema de ventilación. Incluso en habitaciones o en partes de la vivienda que a lo mejor pueden estar o muy alejadas de la vivienda central, o en un sótano que no quiera yo llevar la ductería hacia esa zona de la casa, pues puedo tener en la mayor parte de la vivienda una recuperación de calor con ductos y un equipo como el que vemos acá, y en esa habitación específicamente pues tener un equipo como este que me permita eventualmente pues me permite tener lo que es una circulación de aire y una evacuación de lo que es la humedad que tenga esa vivienda o ese local específicamente. Ahora vamos a ver lo que es la ventilación colectiva residencial simple flujo. Vamos a hacer énfasis en este equipo de acá. Pues este de aquí ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues que se puede instalar lo mismo en una vivienda, dependiendo del modelo que yo escoja, o en un edificio, ¿sí? Porque también tiene un caudal bastante elevado para suplir, digamos que 9, 10 casas más o menos. Pero voy a hacer énfasis en este porque este equipo de acá, pues lo que tiene es, está dotado con lo que es un control de presión constante, que como vemos acá en el esquema, así se vería una ventilación, digamos, simple flujo residencial colectiva. Vemos que solamente tengo el equipo y voy dotando las distintas viviendas con los ductos de extracción en los espacios húmedos. ¿Para qué necesito yo el control de presión constante? Pues estas boquillas o estos ductos pueden irse cerrando eventualmente, dependiendo si los doto yo de alguna sonda de CO2, alguna sonda de humedad, alguna sonda de algún contaminante, pues la sonda va a ir haciendo su lectura, en dependencia de la concentración de contaminantes que haya, puede ir abriendo o cerrando la ventila que tenga yo conectada a esa sonda. Entonces lo que va a generar es, en ese ramal específicamente, un aumento o una disminución de presión, que lo va a sentir la sonda que tiene acoplada el ventilador, y al sentir, por ejemplo, que hay un aumento, si yo cierro la ventilación, al sentir que hay un aumento de presión en el ducto o en el ramal principal, lo que va a hacer el ventilador es, va a ir reduciendo sus RPM para ir
como equilibrando nuevamente el caudal en los distintos ramales que aún siguen abiertos, ¿sí? Para que no haya un sobrecaudal en los ramales que permanezcan abiertos cuando yo vaya cerrando las diferentes bocas de los diferentes espacios húmedos, digamos. Entonces, esta básicamente sería la función de este, de este equipo, de este sensor. Pues el funcionamiento sería como vimos anteriormente en una sola vivienda, sino que aquí ya estarían ya agrupadas varias viviendas, pues se genera un ramal principal con distintos ramales que van a los espacios húmedos de cada vivienda. Y en la envolvente del edificio, en la envolvente de cada piso, pues lo que voy generando son aberturas o microventilaciones por donde va a ir introduciéndose lo que es el aire limpio para cada inmueble. Este ya lo habíamos visto anteriormente, pues es básicamente lo que es, pues se puede instalar en un edificio, ¿sí? Cada vivienda con su equipo individual. Ya que estaríamos hablando ya de lo que es recuperación de calor para vivienda, ¿no? Vivienda ya en colectiva, digamos. Pero bueno, se puede usar si dotamos cada edificio, o cada piso, perdón, del edificio, con un equipo. La otra opción sería dotar el edificio siempre y cuando recomendamos nosotros, ¿no? Que si voy a dotar el edificio de un único recuperador, lo más recomendable es que ese edificio sea llevado por una única persona, sea un hotel, sea uno de estos edificios que se hacen build to rent, que se construyen con la única idea de alquilar luego los pisos, ¿sí? Pero que lo maneje solamente una persona, porque si dotamos digamos, un piso donde cada inquilino o cada dueño de su apartamento tenga la posibilidad de modificar lo que es la ventilación, pues lógicamente el sistema de ventilación se va a ver modificado de tal manera que puede que el rendimiento global del sistema decaiga bastante, o incluso que pues, las condiciones de ventilación dentro del inmueble no sean las más recomendadas, ¿no? Cause ruido a lo mejor, o bueno, se ve afectado de alguna manera. Entonces, si se va a hacer, digamos, una construcción o una implantación de este sistema, nuestra recomendación es que sea en edificios, como digo, que sean tratados o llevados por una única persona. De lo contrario, pues la mejor opción sería instalar equipos individuales en cada piso, y ya que cada usuario pues, lo maneje de la manera que estime conveniente, ¿no? Sin afectar a los demás. Vamos a ver ahora qué debemos tener en cuenta antes de la instalación. Vamos a tocar lo que es qué tipo de red de conductos es más favorable, o creemos nosotros que es más favorable. Vemos que existen dos tipos de red de conductos, que sería la tipo árbol, que sería esta que estamos viendo acá, y la tipo estrella. La tipo árbol, digamos que tiene varios métodos para diseñarse, ¿no? El método de pérdida de presión constante, ganancia de presión ganancia estática de presión estática. Tiene el método de reducción de velocidad, bueno, tiene varios métodos. Y la complejidad que tiene es que pues, hay que conocer bien el método de diseño que voy a usar. Tiene también la problemática de que puede transmitir ruido de una habitación a la otra. Pues si en una habitación hay una ventila que comunica con la ventilación de la habitación contigua, pues puede haber una transferencia de ruido en ese caso. Otra problemática que tiene es en las obras, que generalmente o casi siempre hay modificaciones de un día para otro. Pues si me modifican la obra de hoy para mañana, pues debo entonces modificar mi sistema de conductos, con el consiguiente problema que me trae volver a hacer los cálculos, volver a buscar un codo, otro codo, una unión, ¿no? Para hacer la modificación que necesite hacer en ese momento. La otra opción sería, como comentaba, el tipo estrella, que bueno, las ventajas que vemos es que eliminamos completamente lo que es la transmisión de ruido, ya que de cada habitación va directamente al equipo, entonces no puede haber transmisión de ruido de una habitación a la otra. Digamos que también tiene mucha facilidad de instalación, ya que no tengo que hacer un diseño, digamos, de la red de conductos, simplemente es calcular qué caudal voy a llevar a cada habitación y, lógicamente, saber el diámetro del conducto que estoy trabajando para no exceder el caudal que me permite transmitir ese conducto y no generar ruido en esa habitación o pérdida de rendimiento en el ventilador. Otra ventaja que vemos de este sistema es que a la hora de que hay una modificación en la obra, pues por ejemplo,
me pusieron una viga donde yo no contaba con ella, pues no tengo que contar ni con un codo ni con una unión, simplemente lo que hago es que doblo el conducto. Como es un conducto semirrígido, se lo puedo doblar, pues ahí ya tendría ya lo que es evitando la viga como tal, y podría continuar con mi sistema tal cual lo había tenido pensado previamente. Y bueno, otra facilidad que vemos, aunque en el otro también hay que hacer regulaciones de caudal, pues en este es más sencillo el tema de la regulación, que a veces no se hace como se debería, pero bueno, también hay que tener en cuenta que en este sistema, no por ser más sencillo, podemos obviar lo que es la regulación o el equilibrado de la red de conductos. Acá en esta diapositiva vemos lo que son digamos que los elementos principales de una instalación de ventilación. Veríamos acá la caja de distribución, lo que son los ductos, propiamente dicho, que si en caso tal de que necesite yo transportar a una habitación específica un caudal superior al que me recomienda el fabricante que debo pasar por ese conducto, la solución sería, como vemos acá, duplicar ese conducto. O sea, no pasar un exceso de aire por un conducto que me va a causar ruido, vibraciones o pérdida de rendimiento del ventilador, sino que lo que haría es duplicar el conducto y así ya tendría el caudal que necesito en esa habitación, sin ruido, sin pérdida de rendimiento, y todo estaría lo mejor posible. También vemos acá que contamos con el plenum, el extensor, como decía anteriormente, pues el regulador de caudal y lo que es la ventilación, la ventila propiamente, ¿no? La boquilla de impulsión o de extracción que tengamos instalada en el espacio. Si necesitamos de otro elemento específico en la instalación, pues vemos que podemos contar con toda esta variedad de elementos, ¿sí? Vemos que tenemos silenciadores, tenemos lo que son, digamos que gorro, no sé cómo lo llamen acá, bocas exteriores que permitan que no entre lo que es el agua de lluvia al interior de la vivienda, ¿no? Que no entre al conducto como tal. Y bueno, todos los elementos que sean necesarios para lograr una instalación lo más eficiente y lo más, digamos, adecuada posible. Vamos a ver acá ahora, durante la instalación, qué medidas o qué aspectos debemos tener en cuenta, a qué le debemos prestar más atención para que la instalación, como hemos dicho hasta el momento, pues tenga un funcionamiento con un rendimiento lo más adecuado posible. Una de esas cosas o de esos detalles que hay que prestar atención sería todos los ventiladores, cuando el fabricante nos da una curva de un ventilador, sea cual sea, está aprobada o está realizada con un caudal o con un flujo, digamos, lo más organizado posible a la entrada y a la salida de ese ventilador. Entonces, si yo a la entrada o a la salida del ventilador o del equipo que estoy instalando en mi obra, conecto lo que es un ducto, un codo, perdón, una T, algún elemento que me distorsione como tal esa corriente de aire, lo que voy a estar logrando es que el rendimiento de mi ventilador se vea disminuido producto de esa interferencia o de ese ruido que estoy yo introduciendo en mi corriente de aire. Lo vemos acá en esta curva de ventilador, que vemos que la curva inferior pues sería la curva original del ventilador, y a la hora de yo introducir lo que es un codo o algún elemento muy próximo a la salida de ese ventilador, lo que voy a generar es que la curva del sistema se levante y me corte la curva del ventilador en un punto diferente. Lo que voy a conseguir con eso es que a la hora de yo instalar mi equipo, pues no voy a suministrar el caudal suficiente, o voy a suministrar más caudal del que necesito, y lo que voy a lograr es que haya ruido o haya pérdida de rendimiento en el ventilador propiamente dicho. Entonces, la recomendación a seguir es que a la salida de cada ventilador se deje una distancia prudencial de un ducto recto, que puede ser, básicamente, para no entrar en fórmulas ni complicarnos mucho, pueden ser 5 veces el diámetro, una medida ya que uno puede memorizar fácilmente. Pues si tengo un ducto de 2 pulgadas, pues dejo 10 pulgadas de ducto recto a la salida del ventilador y ahí ya me evito ya problemas de rendimiento y problemas de ruido y demás. Otro aspecto para tener en cuenta sería para minimizar lo que es el ruido que puede generar el equipo, que estos equipos son muy silenciosos, pero bueno, todo equipo que tenga un ventilador va a generar algo de ruido, y en las horas de noche, pues cualquier silencio que se pueda generar o cualquier
ruido que se puede evitar, se agradece. Lo que recomendamos es que se ubique lo que son en espacios no habitables, pueden ser baños, pasillos, en la cocina, dotar lo que es la salida de los ventiladores con silenciadores. Y como vemos en esta imagen, pues este equipo, especialmente, el Airhome One, tiene 26 decibelios de ruido que genera a 1,5 metros de distancia. Es decir, que es un ruido bastante bajo, a una distancia bastante, digamos que a la altura que puede estar un equipo de una persona instalado en el falso techo. Entonces, bueno, otra medida que hay que tener en cuenta sería lo que comentábamos anteriormente. Si vemos que el caudal que necesito llevar a un espacio específico supera lo que es lo recomendado por el fabricante, ¿sí? Aquí vemos en esta tabla que para cierto caudal me va dando lo que son una velocidad recomendada, ¿no? O una velocidad calculada. Ya si veo que el caudal que voy a transferir, a trasegar por ese conducto es mayor de 45 metros cúbicos hora, lo que debo hacer es duplicar el conducto para así evitar que hayan ruidos, pérdida de rendimiento y no generar lo que son molestias y pues pérdidas económicas a la persona que va a instalar este equipo en su vivienda. Otra de las medidas para, digamos, minimizar el ruido sería la ubicación de las bocas de impulsión. En este caso vemos que pues, lo más recomendable sería colocarlas lo más lejos posible de la cama, de la cabecera de la cama, ¿no? Donde van a estar las personas durmiendo. Entonces, a pesar de que se haga el cálculo como se debe hacer, que la velocidad de impulsión sea lo más baja posible, pues, como decía, en la noche cualquier ruido que se genere se puede percibir. Entonces, la recomendación es ubicar estas bocas de impulsión lo más lejos posible de la cabecera de las camas para generar la menor molestia posible a la hora de dormir. Otra recomendación sería ya a la hora de más de eficiencia, ¿no? O más de equilibrado del sistema, pues colocar lo que es el equipo, si tengo la posibilidad de colocarlo en baño, pasillo o cocina, colocarlo en un lugar donde los conductos me queden lo más, digamos, de un largo lo más similar posible. ¿Sí? Que el sistema me quede lo más simétrico, por así decirlo, posible, para que a la hora de equilibrar el sistema, pues no me cueste tanto trabajo. Vamos a ver ahora los espacios que hay que tener en cuenta a la hora de instalar este equipo, que como mínimo recomendamos que sea un espacio suficiente para que yo pueda hacer el cambio de filtros cuando sea necesario. Pero lo que recomendamos es que si es posible, se deje un registro del tamaño de todo el equipo, porque en algún momento voy a tener que sacar el equipo, ya sea para hacerle un mantenimiento ya más exhaustivo o para hacer un cambio de equipo o para lo que sea. Y bueno, para no tener que romper el falso techo, pues lo más lógico es dejar un registro de el total de la dimensión que tenga el equipo propiamente, para que sea más fácil la extracción del mismo. Tener en cuenta también el peso del propio equipo a la hora de pues, instalarlo. Tener en cuenta que hay dos versiones, pues el Airhome 150 pues, pesa 23 kilos y el Airhome 300 pues, pesa 36 kilos. ¿Sí? Acá lo que le comentaba, que en caso de no ser posible instalarlo en falso techo, aunque tiene un perfil bastante reducido, pero bueno, puede ser que en alguna vivienda no sea posible, pues tiene la posibilidad de ser instalado en pared verticalmente. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay que dejar espacio, lógicamente, para la conexión de los conductos. No se puede instalar muy próximo al techo, por ejemplo, porque no haría espacio o caeríamos en lo que les comentaba anteriormente. Tendríamos que poner un codo muy próximo al ventilador con el consecuente pérdida de rendimiento, generación de ruido, etc. Otra cosa que hay que tener en cuenta sería a la hora de instalar el equipo, pues estar muy pendiente de lo que es la ubicación o la dirección del flujo para no instalar el equipo de la manera errónea o una manera contraria a cómo debe funcionar. ¿Sí? Tener en cuenta que la parte de donde está la impulsión y la extracción debe ir hacia el exterior y la parte pues ya de suministro y extracción dentro de la vivienda pues lógicamente debería ir hacia la propia vivienda.
Esto también lo habíamos comentado anteriormente, pues que contamos con bocas intercambiables a la hora de uno hacer la instalación. Si los ductos los han dejado en una posición o en la vivienda no hay suficiente espacio o la instalación no cuenta con las condiciones que yo había pensado inicialmente, pues puedo simplemente cambiar las bocas de impulsión y extracción, acomodarme a la ductería que han dejado en el lugar y pues realizar la instalación lo mejor posible. En cuanto a las aperturas para admisión y expulsión, pues vemos acá que debemos dejar las aberturas de extracción siempre deben ir conectadas a conductos de extracción y las aberturas en la vivienda pues deben tener unas distancias de lo que es del techo y de la pared que deben ser distancia del techo pues mayor a 200 milímetros y distancia de la pared mayor a 100 milímetros. También vemos que en cuanto a la expulsión, deben ir siempre a cubierta, perdón, y alejada 3 metros como mínimo de lo que son cualquier toma o cualquier admisión de aire, cualquier ventana, cualquier terraza que esté ocupada regularmente. Otra medida que hay que tener en cuenta es en cuanto a los desagües, pues se le debe dar a este equipo principalmente o fundamentalmente se le debe dar una inclinación de 3 grados aproximadamente para el sitio donde yo desee hacer la evacuación de condensados. Hay otros equipos de la competencia que no se les debe dar inclinación. Yo creo desde mi punto de vista que dotando el equipo de un desagüe que me obligue a darle inclinación, creo que es mejor porque a la hora de yo, digamos, tener un equipo que internamente cuente con esa inclinación, el sifón que no vaya, o el desagüe que no vaya a utilizar debe ir taponado, ¿no? Entonces, en ese desagüe, como tiene cierta inclinación, si hay alguna condensación dentro del equipo, se va a ir acumulando. Puede que poca cantidad de agua, pero bueno, alguna cantidad de agua se va a ir acumulando ahí y puede ser que genere alguna, alguna capa de, digamos, de biológica que puede causar alguna contaminación a futuro. Entonces, a mi modo de ver, es mejor un equipo que yo tenga que dotarlo de la inclinación, ya que así el desagüe que esté tapado porque no vaya a ser usado, pues no va a tener ninguna acumulación de agua porque va a quedar con una pendiente positiva, ¿no? Entonces el agua no va a poder subir hacia esa tubería. Otro aspecto a tener en cuenta sería a la hora de conectar ese desagüe digamos, al desagüe el drenaje del equipo, al desagüe de la instalación, pues a la hora de hacer un sifón hay que tener en cuenta que ese sifón, dependiendo de las condiciones o la época del año, se puede secar y puede generar malos olores a la hora de echar a andar el equipo o de que, bueno, de que haya una corriente de aire por ese ducto, pues puede aspirar esos malos olores que tengan el drenaje principal de la edificación e introducirlo en lo que es la vivienda propiamente dicha. Para evitar esto, pues existen este tipo de sifón de bola, que cuando está seco, pues la bola no deja pasar el aire. Entonces, así evitaríamos lo que son malos olores a la hora de hacer una instalación en una vivienda. Otro aspecto a tener en cuenta sería el tema del condensado, pues dependiendo de la época del año también en que estemos, ¿no? Y dependiendo de las temperaturas que haya en la zona que voy a instalar el equipo, pues puede que se ocurran algunos condensados. El más preocupante es al exterior del conducto, porque al interior, bueno, si lo doto de una pendiente que vaya hacia el exterior de la vivienda o hacia el interior, que ya propiamente el equipo tiene su desagüe, pues no habría tanto problema. Pero si el condensado se genera en la parte exterior del conducto, pues puede generar que en el falso techo se vaya generando también algún tipo de humedad, algún tipo de proliferación de hongos dentro de la vivienda. Y bueno, si estamos dotando la vivienda de un sistema de ventilación para propiamente de tener un ambiente lo mejor mantenido posible, lo más saludable posible, y estoy condensando agua en el conducto y me está generando moho, pues no estoy haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, la recomendación es hacer un cálculo sencillo y pues verificar si va a haber condensación o si con el aislamiento que me ofrece el conducto propiamente es suficiente y si no, pues dotarlo de un aislamiento adicional para que no haya ese condensado. Otro aspecto a tener en cuenta sería a la hora de cambiar, si es necesario, cambiar de lo que es el cálculo de conducto que he hecho yo, que siempre lo hacemos conducto circular,
pues si necesito cambiarlo a ducto rectangular por algún motivo, pues hacerlo basándonos en estas tablas que nos van a dar un ducto rectangular equivalente, digamos, a ese ducto circular que ya he calculado previamente que cumple con las pérdidas estáticas que yo necesito o que yo requiero para mi sistema y para mi ventilador. Si yo no me apoyo en estas tablas, pues lo que voy a lograr es que el ducto rectangular que voy a instalar tenga una pérdida superior al ducto circular que ya he calculado. Otro aspecto a tener en cuenta es que, de ser posible también, tratar de que en el diámetro que yo tenga mi ducto circular, pues la combinación de distancias o de longitudes de los lados sea lo más tendiendo al cuadrado, ¿sí? Que la relación de forma sea lo más 1 a 1 posible. Que el largo y el ancho de ese conducto sean lo más iguales posible, porque si hago un ducto demasiado rectangular, lo que voy a hacer es que voy a aumentar el área superficial de ese conducto. Por consiguiente, voy a aumentar lo que es la ganancia de calor o pérdida de calor del conducto. Voy a aumentar lo que es también la cantidad de chapa que necesito para ese conducto específicamente, el peso del conducto y, lógicamente, también el precio de la instalación, porque es un conducto más grande que pese más, pues debe llevar anclajes más seguidos, debe llevar también un sistema de instalación más complejo. Entonces, la recomendación es que se tienda a lo que es al conducto lo más cuadrado posible en caso de que se necesite cambiar de ducto circular a ducto rectangular. Aquí vemos lo que les comentaba del anclaje, pues simplemente a modo de, digamos, recomendación, si se puede decir, pues se puede tener en cuenta que de 1 a 1,5 metros más o menos distanciar lo que son los anclajes. Eso digo a modo de recomendación, porque ya dependiendo de cada conducto, ¿no?, el peso que me dé el fabricante, de la chapa con la que fabrique el conducto específicamente, pues ya voy a tener un peso y voy a tener que hablar con el proveedor del anclaje a ver qué peso me soporta ese anclaje y a qué distancia me recomienda colocar los anclajes para soportar esa red de conductos. Y ya para finalizar, pues entrando en la parte yo creo que más sencilla, que es la parte de puesta en marcha y controles, pues acá lo que vemos es una imagen del control específicamente que tiene este equipo que estamos viendo acá en la sala, que lo que vas a tener son, pues es muy sencillo de usar realmente. Vemos acá que tenemos la posibilidad de contar con varias, digamos, pantallas de visualización que, por ejemplo, en la primera, lo que me va a decir es la cantidad de horas que lleva funcionando el filtro, o sea, que lleva funcionando el equipo. ¿Para qué? Para que a las 2000 horas me salte una alarma que me va a indicar que debo cambiar ese filtro. Entonces, en esa pantalla de visualización, lo que veo son las horas ya de uso que tiene mi equipo y, bueno, ya puedo ir viendo si estoy próximo al cambio de filtros, si necesito buscar algún proveedor, si necesito buscar algún técnico que me ayude, aunque es muy fácil de cambiar, pero bueno. La pantalla siguiente lo que nos muestra es la temperatura del aire, tanto a la impulsión, en la extracción, en las 4 bocas del equipo, y así lo que me va es a indicar cómo está funcionando el equipo en ese momento específico, si realmente está haciendo lo que yo espero que haga el equipo. Y bueno, es una manera de visualizar, digamos que para estar tranquilo el usuario, de que el equipo está funcionando correctamente o de que el equipo está realizando la función que se espera que funcione, que realice. En esta otra pantalla que vemos acá, lo que van a aparecer son información de errores, si es que hay alguno. Y en la pantalla siguiente lo que va a indicar es el valor interior de los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Que también es una medida bastante importante, porque bueno, nos va a dar una medida de la contaminación que tengo en el interior de mi vivienda. Acá en esta pantalla lo que vemos es que yo puedo seleccionar entre 5 velocidades que tiene el equipo y la velocidad de automático, que va a funcionar, como mencionábamos anteriormente, con la sonda que tiene el equipo, sonda de compuestos volátiles orgánicos y de CO2, que lo que va a hacer es, en dependencia de la lectura que haga, pues va a hacer al equipo funcionar o a más velocidad o a menos velocidad, y lo que va a hacer es que va a introducir y va a extraer más aire o menos aire, ¿sí?, en dependencia de el grado de contaminación que tenga la vivienda en ese momento específico.
Acá lo que vemos es una pantalla de visualización, no es nada específico, o sea, nada complicado realmente. Esta diapositiva sí lo que logra es, lo que queremos dar o llamar la atención es que dependiendo del cálculo que ha hecho yo previamente, del caudal que necesito yo en mi vivienda, dependiendo de la tabla que vimos anterior, ¿sí? Que nos dice, dependiendo de la distribución que tenga la vivienda, qué caudal debo extraer y qué caudal debo introducir en la vivienda, pues lo que vamos a ver acá es que si el equipo da como caudal nominal 150 metros cúbicos hora, pero si mi vivienda específicamente necesita, según ese cálculo, solamente 120 metros cúbicos hora, yo lo que hago es que configuro mi ventilador o mi recuperador para que funcione en modo 3. Y el máximo caudal que me va a dar ese recuperador serán 120 metros cúbicos hora. No me va a dar 150. Porque si lo dejo en el modo 1 y me da 150 de máximo, lo que voy a hacer es que voy a introducir más caudal del que necesito por unos conductos quizá que no están dimensionados para ese caudal, y lo que voy a hacer es generar más ruido, más molestias, a lo mejor más velocidad a la hora de salir del aire en la boca de impulsión. Entonces lo que hago es que mediante esta configuración lo que hago es que limito lo que es la velocidad de mi ventilador, la velocidad máxima de ventilador, para que me suministre un caudal máximo que yo sea el que necesito. No me suministre más de ese caudal. ¿Sí? Básicamente sería eso lo que buscamos mostrar con esta diapositiva. Y en esta otra, bueno, lo que vemos es que el equipo también posee lo que es batería de precalentamiento en caso de que se necesite, ¿sí? En climas ya que necesiten, pues, precalentar el aire antes de que entre al equipo. Va también a contar con un bypass, que lo habíamos comentado anteriormente, pues cuando la temperatura esté menor a 25 grados Celsius, pues el free cooling o el bypass se va a activar, y lo que me va a permitir ese bypass es generar precisamente ese free cooling, ¿no? Con ese aire que estoy introduciendo directamente del exterior. Y también cuenta con un sistema de anticongelación o antifrost que se va a activar cuando la temperatura exterior esté por debajo de menos 2 grados Celsius. Básicamente, el mantenimiento del equipo, pues el mantenimiento del equipo se va a limitar principalmente a lo que es el cambio de filtros, a las 2000 horas de funcionamiento del equipo, como promedio, porque puede ser que, dependiendo de la zona que yo instale mi equipo, pues si lo instalo en un lugar, no sé, acá en Madrid, en centro de Madrid, pues puede ser que esté al lado de una autopista que tenga mucha contaminación, y pues mis filtros, lógicamente, se van a ensuciar más rápido que si lo instalo en una localidad donde pues no hay tanta contaminación. Entonces, estas 2000 horas, pues se puede cambiar el filtro a ese tiempo, pero si vemos que también antes de esas 2000 horas el equipo empieza a hacer un ruido raro, un sonido que no es el normal, pues lo más probable es que se deba a que el filtro ya está colmatado, entonces debemos hacer un cambio de filtros y pues colocar filtros nuevos para que funcione el equipo lo más eficientemente posible. Y básicamente va a ser el mantenimiento que va a llevar el equipo en sí. Ya a la hora de la eliminación del equipo, pues lógicamente no es un equipo que se deba dejar en cualquier punto digamos, de basura del barrio, por así decirlo. Hay que llevarlo a un punto de recogida, hay que llevarlo, bueno, darle un tratamiento especial al equipo. Y bueno, decir que en Sodeca contamos ya llevamos 40 años en el mercado, que hemos ido ya, digamos que diversificando nuestro portafolio. Iniciamos más básicamente en la parte industrial y ya poco a poco nos hemos ido, digamos que adentrando en la parte residencial. Y también decir que tenemos un departamento de consultoría y diseño que, pues, si tienen algún proyecto que deseen que revisemos o deseen que les demos algunas pautas o algunos consejos, pues también pueden contar con nosotros para ese aspecto. Y bueno, nada, muchas gracias y espero que les haya interesado la presentación. Cualquier duda que tengan, están mis datos de contacto, también están mis compañeros. O si les surge más adelante, pues tienen los datos de contacto nuestros.
Dime, dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy montando un recuperador de calor, tipo que último que ha estado explicando, y veo algunos problemillas en el sentido, está bastante bien, porque había una unidad de ventilación de simple flujo antes, se ha quitado y es una vivienda particular. Esa vivienda particular, el inconveniente que tiene es que se instala después de haber tenido todas las instalaciones previas, instalaciones eléctricas, de fontanería, además. Y además se ha metido aire acondicionado a la cocina que no lo tenía. Con lo cual hay que ir al milímetro, casi a la micra, para que pasen los conductos perfectamente. Porque los conductos son del diámetro ese de la derivación que va a la impulsión, a las habitaciones, y las que van a los espacios húmedos, que son los baños, son de 75 milímetros, me parece, son con 7,5 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo un poco donde instale la caja distribuidora, de que va desde el recuperador a la caja, por eso digo que es que hay que trabajar con, no sé, yo creo que debería ser instalado anteriormente a todo esto. Es decir, la pregunta primero es, ¿hay alguna obligación previa de instalar esto ya? Quiero decir, por normativa, la simple flujo ya es desde el año 19, si mal no sé, si mal no recuerdo. Sí. Antes, el 7, no sabía. Desde el 2000, ¿es obligatorio ahora instalar este sistema en las nuevas construcciones? O sea, recuperador de calor en vivienda no es obligatorio. No es obligatorio. Bueno, A ver, como ha comentado Fernando al principio, según el HS6 todavía, por desgracia, no es obligatorio el doble flujo, ni es obligatorio la filtración mecánica. En las viviendas estamos hablando, ¿eh? Luego todo lo que no sea Sí, sí. vivienda, el RITE va muy por encima del código técnico en cuanto a caudales, filtración y aportación de aire. Por el HS3, es decir, el que rige la ventilación, no es obligatorio a día de hoy instalar recuperador de calor. Lo que pasa es que según el H0, que hemos estado comentando también, puede haber determinadas zonas climáticas en las que si tú no instalas un recuperador de calor, no te salen las cuentas, es decir, no cumples con la limitación de energía que te pone el HE. Con lo cual, la respuesta corta es, no es obligatorio todavía según el HS3, pero puede ser obligatorio a nivel energético según el HE0. Totalmente de acuerdo. Ahí es donde está el truco de las promotoras y las constructoras. Es decir, ellos se ponen en el cuadro eléctrico, en el cuadro de entrada, recuperador de calor y resulta que ponen una unidad de simple flujo. Entonces, eso no cumple la normativa que dice de consumo con lo que es la eficiencia energética A. No. Al final esto es lo de siempre, ¿no? Estamos en España y al final la ley hizo la trampa. Sí, los trucos. Los trucos. Por ejemplo, el otro día yo estaba en Valladolid hablando con un arquitectos de trabajadores como ustedes y allí lo que se está haciendo es poner simple flujo, ¿Sí? que no tiene mucho sentido porque en Valladolid en invierno con 3 grados bajo cero en la calle estás metiendo... Pero que aquí... ¿Y qué hacía? Pues poner más envolvente. Pongo más envolvente, engaño al HUL, al calendar, a la herramienta que yo utilice para hacer la eficiencia energética y no pongo un recuperador. Pero más envolvente al edificio. Claro, pongo más envolvente y me engaño a mí mismo. Sí, y pongo el SATE de 6 centímetros en vez de 10. Correcto. Que es obligatorio el de 10. O sea, que engaño continuamente. Correcto. Vale. O sea, que estamos en un sistema de trampas. Pero si me permitís añadir algo, puede ser que las trampas se acaben. A ver, tenemos una nueva normativa europea que es el EPBD, que es una normativa de diseño de edificios de eficiencia energética, que va a introducir, o se espera que introduzca, tanto en código técnico como en RITE, el concepto de el consumo energético no solo operacional, sino embebido. Es decir, lo que ha costado, por ejemplo, fabricar todo ese SATE o todo ese aislamiento con respecto a los 4 centímetros con respecto a los 10. Con lo cual, puede ser que en un futuro cercano esa trampa no la puedan hacer porque va a contabilizar lo que le ha costado producir todo ese aislamiento que va a poner. Entonces, pero bueno, a ver, bien, hay otra si entendí bien, la problemática que tiene es que el ducto como tal no cabe en la vivienda. ¿Cómo, perdón? Si entendí bien lo que decía, lo que dice que es el problema es que el conducto no cabe en la vivienda como tal. No, el conducto sale al exterior. No.
no sé si entendí bien, pero usted comentaba que el conducto que va hacia alguna zona de la vivienda, porque tiene un diámetro que no... No. Lo que pasa es que digo que tiene dificultad esos tubos, Sí. esos distribuidores a las zonas húmedas y tal, solo tienen 75 milímetros, es decir, 7,5 centímetros. Sí, sí. Y entonces los espacios entre las tuberías de agua, entre las tuberías de electricidad y tal, y aquí como cada uno no exige. Ya. Yo me acuerdo que estudiaba el PER, que es anterior al GAN, y entonces no se puede hacer una actividad hasta que no se termina la otra. Es decir, Sí. por lo tanto, allí el que primero entra, primero lo coloca. Lo coloca como le da la gana y al final no lo vigila nadie. Entonces, por lo tanto, no se puede hacer, quiero decir, de reforma. Se podría hacer de nuevo. Y de nuevo, pues es lo que decía, que si no hay ninguna normativa previa, pero sí hay una trampa y es de poner en el cuadro eléctrico de recuperador de calor, y resulta que no lo tiene solamente para ver la eficiencia energética A, ya está hecha la trampa. Claro. Yo por eso me di cuenta que eso no era un recuperador. Lo que pasa es que sí está fácil verlo, si el que va a hacer No, pero si lo he visto tan fácil que desmontar el techo y lo he visto que no. Y un recuperador de una ventilación, una unidad de ventilación de flujo simple es como un cuadradito de nada, de 40 por 40, más o menos. Y este tiene 1 metro por 70. 1,20. Me parece que tiene por 70. Además, cuando se pone un simple flujo, eso es, lógicamente. Bien, otra pregunta es, ¿tiene que estar las 24 horas funcionando? Sí. Sí. O sea, Entonces, no a capacidad nominal, puede ser con regulación variable, digamos, ¿no? Con la sonda que tiene el equipo, sí. pero debe estar funcionando las Y 24 horas. entonces, cada 4 meses hay que cambiar los filtros. Si son cada 2000 horas. Ya. Si está orientado al norte o al sur, ¿cómo? Como todo. Como todos los filtros y como todos. Vale. Bueno, yo no quiero ser el protagonista de todo, sino simplemente quería hacer estas preguntas porque lo estoy poniendo. Y además lo estamos colocando mi hijo y yo. O sea que el instalador y todo esto. Siempre el de Sodeca, porque también he visto, y por eso he venido, y he visto de otras marcas como Silver, y lo que dice la orientación de los dispersores, o como llaman, la unidad esa que termina para impulsar a cada vivienda, suele estar enfrentada a la puerta. O sea, está en diagonal a la puerta. Funciona mejor que como decía eso son cosas. No, está muy bien también que esté lo más lejos de la puerta a nivel barrido, pero Fernando estaba hablando a nivel ruido. Entonces hay que buscar un equilibrio entre que funcione a nivel barrido y que no le moleste al uso. Ya la última pregunta. ¿Serían tan amables algunos de ustedes de comprobar que aquello funciona bien? ¿Alguno de ustedes? ¿Del Sodeca? Mira, lamentablemente la puesta en marcha como tal, el equilibrado de caudales, según código técnico de nuevo, no es obligatorio. Y esto es algo que nosotros defendemos que debería ser obligatorio. Quiero decir, esto debería ser con un anemómetro, con un medidor de caudales. El instalador soy yo. Sí, lo podemos ver. Pero por cierto, por ejemplo, en las viviendas Passive House sí que es obligatorio. Cuando se hace una vivienda Passive House sí que te obliga al equilibrado de caudales. Bueno, a ver, en toda instalación que tú vas a hacer, sea de ventilación, sea de agua, lo que se debe hacer mínimamente es, primero, equilibrar. O sea, que por cada ramal vaya el caudal de agua o de aire que yo requiero. Y ya después regular en caso de que tenga yo demanda variable, ¿no? ¿Vale? No, lo hablamos Sí. y podemos ir a la obra. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, bueno. Una cuestión. En la ventilación siempre hay que tener una introducción del aire que puede ser natural o puede ser mecánica. Pues da igual. Sí, la introducción sí. La extracción es la que debe ser siempre mecánica. La extracción O sea, siempre mecánica, si es sí. simple flujo, pues vamos a Sí. extraer mecánicamente y vamos a introducir, pues, digamos que naturalmente, pero forzado por esa extracción que estoy haciendo, ¿no? Creo una Sí, depresión dentro de la sí. vivienda y entra aire. Entonces no se puede hacer viviendas en los locales subterráneos, o sea, que no tengan ventilación natural, ¿no? Esto se puede, ¿no?
porque no tiene Bueno, ahí ventilación sí ya natural. tendría que ir ya una ventilación ya a doble flujo, entonces, si no es posible hacer la introducción naturalmente, pues debería ir ya obligatoriamente a la parte de ventilación con doble flujo. Pero sería posible hacer la mecánica, la Sí, 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 claro. porque podríamos hacer unas viviendas sin ventanas. Sí, siendo Podría eso. haber Bueno. una vivienda en la que no se abrieran las ventanas en la vida. Ya, De ya. hecho, cuando tienes una ventilación con un recuperador, Sí, sí. lo lógico es no abrir las ventanas. Ya, ya, ya. Hay mucha gente que esto lo instalamos en la zona del Levante y te dice, yo quiero abrir las ventanas porque quiero... Ya, ya, ya. Pues ábrelas si quieres, pero no es necesario abrir ventanas con Ya, un ya. sistema de doble flujo. Igual que también les diría a ustedes como diseñadores, pueden elegir el simple flujo o el doble flujo. Si eligen el simple flujo, Sí, sí. la trampa que se hace es que luego el constructor no pone entradas de aire en las ventanas. Y dice, bueno, pero tiene la posición de microventilación, coloco la ventana en microventilación y entra el aire por ahí. Ya, ¿Qué ya. pasa? Que el usuario no pone esa posición porque se da cuenta que entra frío Ya, ya. por la microventilación y lo deja cerrado. Entonces la vivienda al final se queda, como decía Fernando antes, se queda en depresión. Lo que estás haciendo es extraer de cuartos húmedos, pero no está entrando por cuartos secos, Ya, con ya, lo ya. cual no estás ventilando por barrido. Ya, Estás ya. haciendo una depresión de esa vivienda. Y ocurre que en muchos casos, pues si es un bloque de edificios, Ya, ya. pues sale el vecino al descansillo para salir fuera y que el vecino del frente esté con el cocido puesto. Yo siempre digo con las sardinas, pues Sí, todo el olor de las sardinas. sí. Aparte del jadón y de contaminantes, viene a tu casa porque tu casa está en depresión. Ya, No ya. te va a venir todo el olor. Por tanto, esa trampa que se hace también para el constructor es muy fácil. Pues pongo microventilación y ya está. Y se ahorra las entradas de aire. Vale, No vale. ventilación. Vale, vale. Gracias. Es que no lo hemos dicho, pero se está grabando. Luego va a estar disponible en YouTube por si queréis volver a ver los mejores momentos. Hola, buenas tardes. Quería saber estas formaciones técnicas que dais, ¿es online o presencial? Las podemos hacer, las podemos acordar como queramos. Sí, sí, sí. Pues. Sí, pues lo digo para que Bueno, como habéis podido ver en el catálogo, tenemos un programa de formaciones técnicas de sistemas de ventilación. Entonces las ofrecemos de manera flexible. Quiero decir, se pueden hacer tanto online como yendo a visitar a la empresa determinada, como incluso si tenéis interés, nosotros tenemos una fábrica del grupo cerca de Madrid, en Azuqueca de Henares. Entonces, alguna vez hemos organizado formaciones en nuestra fábrica con visita a fábrica incluida. A veces es curioso ver la producción, ¿no?, de estos equipos. Entonces, bueno, cualquiera de las modalidades lo podemos hacer. Son totalmente gratuitas, normalmente formaciones técnicas así de este estilo como hemos visto hoy, una duración de entre 1 hora, hora y media, 2 horas y bueno, podéis ver un poco la variedad que hay, tanto de seguridad como más de esta parte de salubridad. Ah, sí. Bueno, incluso también este año hemos tenido la primera edición de un máster en ventilación que tenemos en colaboración con la entidad Tube Reynal. Entonces es un máster que vamos a hacer todos los años, que ya vamos a lanzar el de 2026 seguramente para marzo o abril. Y bueno, es un curso completo de sistemas de ventilación de 18 horas, tanto por salubridad como por seguridad, y que una vez superado el curso con Sodeca da la opción de certificarse con TÜV Rheinland, ¿no? Se hace un examen y da un certificado de profesionalidad de experto en sistemas de ventilación. Entonces, bueno, eso también es aparte, pero bueno, todas las modalidades, como podéis ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. A ver, hemos hablado que el equilibrado es muy importante, ¿no? Y la simetría un poco entre la extracción y la aportación. Cuando dentro de una caja de distribución solamente para la extracción, por ejemplo, tengo mucha diferencia entre llevar unos tubos a un cuarto de baño y luego a una cocina que la tengo muy alejada, ¿no? Y tengo tubos de 16 metros y tubos de 3 metros. Se producen ruidos, la máquina lo equilibra, no sé muy bien. Bueno, Depende del tipo de máquina, ¿no? Si tienes una máquina como la Premium que hemos comentado, que es posible equilibrar los caudales en base a una sonda de calidad del aire, que puede ser de CO2 o de humedad, claro, siempre van a estar mucho más equilibrados que si lo tengo a todo o nada. El
problema de la caja de distribución no nos preocupa tanto como nos preocuparía, por ejemplo, el paso a través del propio conducto si no tiene las dimensiones adecuadas. Por eso el compañero Fernando ha comentado que, por ejemplo, para las cocinas, que suelen ser caudales mucho mayores, tenemos la posibilidad o bien de ir con 2 conductos o bien de ir con un solo conducto de mayores dimensiones para precisamente que no se produzca eso. Yo estoy hablando más de la distancia. Sí, sí, en el caso que usted me comenta, a ver, tendría 2 opciones, según lo veo yo, ¿no? Si entendí bien la pregunta. Podría ser, si tengo un ducto demasiado largo y uno muy corto, Sí. pues el que está muy corto tendría yo que regularlo demasiado y puede ser que sí cause algo de ruido. La opción que tengo es, como el ducto más largo me va a causar mucha más pérdida, pues así el caudal sea o esté dentro del rango que se recomienda, que ahora no encuentro, pero aquí, así esté dentro del rango que se recomienda, pues yo duplicaría ese ducto para que me genere mucha menos pérdida y tenga yo entonces que limitar mucho menos el ducto más corto y no me generan tanto ruido a lo mejor. Pero al final Esa es la opción que le daría. Al final la regulación se hace con el regulador de caudal. Sí, 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 pero... La instalación en una vivienda no se aprecia que un tubo de 75 tenga 7 metros o tenga 12. Al final la regulación la hago en el regulador de caudal, la pieza que salía ahí, y simplemente, pues oye, si tú regulando ese caudal, si yo aquí tengo que traer 30 metros cúbicos, pues lo regulas. En unos casos quitarás 2, se lleva como una especie de muecas, quitarás 2 muecas para hacer los 30 metros cúbicos y otras veces tendrás que quitar 3 porque el tubo sea más largo o más corto, pero la regulación se hace realmente en ese regulador de caudal. Sí, pero Hay veces que será, pues, quitando más lleva como una especie de gajo, como si fuera una naranja, pues quitarás más o quitarás menos. ¿Qué superficie se puede cubrir con una máquina de estas? ¿Cuál es la superficie máxima? A ver, viviendas de 150. Paradójicamente aquí el código técnico no habla de cosa superficie. que está mal, te dice a mí la superficie me da igual, dime cuartos secos y dime cuartos húmedos. Entonces al final, en ese equipo, por ejemplo, que sería un 150, ese equipo llegamos a 4 cuartos secos y 2, 3 húmedos. ¿Y qué sería eso? Pues una vivienda de 200, 250 metros. Ya, pero tengo una vivienda de 800 metros con 4 cuartos húmedos y 3 secos. Pues, yo te diría, el código técnico te lo permite, Claro. pero yo creo que no sería posible. Finalmente se pueden meter 2 equipos dentro de una misma vivienda. Sí, sí, claro. ¿Y cómo se contrarrestan los caudales? De hecho, es algo bastante habitual, por ejemplo, en un chalet que tenga 2 pisos. Se suele hacer lo que se llaman estancias de día y estancias de noche, ¿no? La gente va a pasar más tiempo por la noche en los pisos de arriba y en los pisos de abajo por el día. Es bastante habitual que recomendemos, en vez de instalar un recuperador grande, 2 recuperadores, uno por planta. Cada uno de ellos es independiente en la zona que le toca cubrir. Entonces se regulan, si lo regulas, por ejemplo, de manera automática en función de las ondas de contaminantes, durante el día vas a tener uno de los recuperadores que va a estar al mínimo porque van a estar viviendo, va a estar la gente abajo y va a estar solo con la ventilación de mantenimiento, por así decirlo, y por la noche al contrario, estará funcionando un poco más porque la gente estará respirando y necesitarás un poco más de caudal. Aunque no haya una separación física entre los dos. Claro, no hay problema, no hay problema. Al final, dentro de la misma planta, en horizontal, es como se suele producir el intercambio, digamos, el barrido entre cada uno de ellos. Y al final los motores están equilibrados. Si yo estoy metiendo 150 metros cúbicos, estoy sacando 150 metros cúbicos. Realmente la regulación real es esa, los 2 motores, si trabajan a 120 metros cúbicos, pues meto 120 metros, saco 120 metros cúbicos. ¿Que hay otro que mete 120 y saca 120? Pues ya se van a equilibrar de alguna manera u otra, van a ir a eso, porque los motores están equilibrados tanto en la infusión como en la extracción. Digamos, de todas formas, hemos traído el equipo, digamos, más estándar, el que creemos que para las viviendas tipo en España puede llegar a funcionar, como ha dicho mi compañero, hasta 4 habitaciones, 2 baños, 5 habitaciones, 2 baños. Este es el software de selección y cálculo que tenemos. Os hemos metido un pendrive por si lo queréis probar, ¿vale? Bueno, viene con todo nuestro catálogo online y algunas herramientas de cálculo. Por ejemplo, la de pérdida de carga, que se puede calcular la pérdida de carga del conducto más desfavorable y demás. Como nos sobra tiempo, si queréis incluso hasta la podemos ver. Pero lo que te quería comentar es que si buscas la gama AirHome, vas a poder ver que hay 3 modelos diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, 4 porque ahora tenemos, este mismo modelo lo tenemos también en entálpico y en sensible. Se puede pedir de las 2 formas, ¿de acuerdo? Pero si ves ahí el mismo equipo con la misma configuración exactamente, pero un tamaño evidente más grande y un caudal más grande,
que es este de aquí, sería el ERJON 300, que da hasta 300 metros cúbicos para 100 pascales de presión disponible, ¿de acuerdo? O sea, estaríamos duplicando el caudal. Esto ya te valdría para una vivienda grande. Si no quieres hacer lo que te estaba diciendo de 2 recuperadores, puedes poner un solo recuperador. Incluso, si no te gusta el modelo en horizontal, porque ya que es tan grande no lo vas a poner en falso techo, tenemos un modelo vertical, que es este de aquí, que es el ERJON 350/V, que bueno, para una sala técnica también es bastante ideal, ¿no? Se colocan normalmente ahí y puede funcionar. 350, nosotros los nombres los intentamos hacer así de fácil, ¿no? 350 es el caudal con 100 pascales de presión disponible, siempre con algo de presión porque va a necesitar, ¿no? Para los conductos. No sé si alguna consulta más. Pero, Ventajas vuestras sobre la competencia. sí. A ver, en primer lugar, no habrás visto tres integrantes más majos como los que hemos venido hoy aquí, ¿no? Eso yo creo que está por descontado. Pero bueno, si hablamos a nivel técnico. No, pero como si no escuchara a nadie, tío. Realmente, cuéntanos. No, te voy a contar. Para empezar, el control viene incluido, ¿de acuerdo? No es un opcional, tú no lo puedes pedir aparte, sino que el control directamente viene incluido, ¿de acuerdo? Con lo cual, nosotros entendemos que un control es una cosa básica que debería tener siempre para poder gestionar pues, las velocidades o lo que sea. La sonda de calidad del aire que rige el equipo no viene instalada en el control, que es lo que hace la mayoría de nuestra competencia, sino que viene instalado en la boca de extracción comunitaria. Esto hace que yo esté tomando una media de lo que está pasando en toda la vivienda. Si yo instalo la sonda en el control, que es lo más fácil, y lo pongo el control en el salón, pues solo estoy midiendo lo que pasa en el salón. Si estoy en la cocina o estoy en la habitación y hay mucha gente, no me va a estar ventilando de más, con lo cual eso es otra ventaja. Tercera ventaja, podemos decir, porque este equipo está certificado Passive House, que hoy no hemos hablado de Passive House, pero tampoco era el tema de la conversación, pero certificarlo Passive House significa que tiene que pasar unas pruebas muy exclusivas. Una de ellas es la prueba de ruido. Bueno, pues podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que de todos los fabricantes españoles tenemos el nivel de ruido más bajo de todos los equipos de este caudal, ¿de acuerdo? Unos 150 metros cúbicos hora. Estamos hablando de que medido en condiciones externas, pegado al recuperador son 44 decibelios y a una distancia que es lo que oiría el usuario, que es a 1,5 metros de distancia, son 26 decibelios. Es decir, es un susurro prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel ruido, a nivel aislamiento, sabemos que tenemos el mejor del mercado. Como el aislamiento térmico no lo podemos demostrar de una manera tan fácil como el ruido, yo te puedo decir que si mi aislamiento es lo suficientemente bueno para tener un ruido tan bajo, también sé que es muy bueno para, a nivel térmico, conservar mucho mejor la energía. Y luego otra ventaja que tenemos, por ejemplo, es la filtración. La filtración nosotros podemos incluir diferentes etapas de filtración, pero de manera estándar tenemos una filtración F7 tanto en aportación como en extracción. Lo más normal es que a lo mejor encuentres un F7 en aportación, pero en extracción solo un G4. El filtro G es para partícula gruesa, es decir, es de menor calidad que el filtro F. ¿Qué ocurre si ponemos un filtro G? Bueno, pues que el intercambiador no está tan bien protegido como puede estar con un filtro un poco superior, con lo cual tiende a fallar más a menudo que si tiene una mejor protección. Además, el equilibrado de caudales es más fácil. Si tengo la misma pérdida de carga en ambos extremos, pues el equilibrado de caudales es más fácil, ¿de acuerdo? Y aparte, pues que somos más simpáticos. Eso es Ahora, déjame que diga una serie. Hay una muy buena, que además sí. para ustedes le viene muy bien, y es que en Sodeca le damos la solución completa de ventilación del edificio. O sea, le ventilamos el garaje, como decía Fernando antes, la presurización de escaleras, que cada vez se está imponiendo más por el tema de caso de incendio, poder tener una vía de escape segura, la ventilación de los trasteres y la ventilación de las viviendas. Entonces ustedes con un solo proveedor, pues nos mandan el proyecto, ayudarme con esto, hacerme esto, que muchas veces hacemos el proyecto, y luego de cara a la instalación, pues igual, pues no es lo mismo tener un instalador que trabaja con la misma marca, un mantenedor que trabaja con la misma marca, y por eso también la idea nuestra es tener toda la ventilación del edificio. Entonces es que hay muy poquitos fabricantes que tengan toda la oferta de ventilación del edificio. Un elemento bueno para nosotros diferenciador. El departamento de proyectos, por cierto, que antes lo ha dicho Fernando, pero me gustaría recalcarlo, los proyectos de ventilación de viviendas los hacemos desde el principio hasta el final, quiero decir, el cálculo, la selección del equipo, los accesorios y el plano con la instalación recomendada, ¿de acuerdo? Con lo cual, si queréis apoyo en ese sentido, lo podéis solicitar.
Ahora te dejamos una tarjeta. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Hemos acabado un pelín más pronto de lo que habíamos dicho. Estoy seguro de que no os va a importar iros a casa antes, pero, hombre, a mí el QuickFan no me da tiempo a enseñarlo entero, pero sí que tiene una herramienta bastante útil para el cálculo de pérdida de carga, que en un sistema de conductos como el que hemos visto se hace bastante rápido y os puede hacer una idea de qué pérdidas estáis teniendo. Si estáis interesados, os la podemos enseñar, ¿sí? Os la iba a enseñar igual, aunque me dijerais que no. Bueno, aquí podéis ver un poco todas las herramientas de cálculo que tiene. Tenemos una, por ejemplo, que hoy no hemos hablado, pero de locales según RITE, presurización de escaleras, evacuación de humo según la 23585. Y hay una muy sencillita, que es de pérdidas de carga, que es verdad que para sistemas de conductos más complejos, pues quizás se queda un poco corta, pero para un sistema de conductos como el que hemos visto tipo estrella, que al final lo que me define la pérdida de carga va a ser el conducto más desfavorable, ¿de acuerdo? Pues sí que puede funcionar bien. Aquí, como veis, podéis dar un valor de la densidad. Lo podemos calcular a través de caudal y sección. Si es una sección circular como esa que tenemos ahí, de plástico, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es el conducto que va a la cocina es el más desfavorable, ¿de acuerdo? Y que tiene unos, vamos a decir, 60 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a decir que es que, el diámetro es de 65 interior, ¿de acuerdo? 75 exterior, 65 interior. Vamos a decir además que es que lo que tú comentabas, ¿no? Lo hemos puesto lejísimos. ¿Cuánto es lejísimo? ¿20 metros? ¿15 metros? 15 metros, vamos a decir, ¿no? 15 metros. Aquí le podemos añadir los codos, que lo bueno que tiene este sistema es que no va a tener ningún tipo de codo, ¿de acuerdo? Los conductos semirrígidos te permiten hacer la curvatura suficiente como para no necesitar codos, pero no tanta como para generar mucha pérdida de carga, ¿de acuerdo? Lo que sería una C. ¿Qué otras pérdidas de carga podríamos considerar? Pues ya lo que nos quede de las bocas, ¿no? De las bocas de aportación o de extracción. Aquí va a depender un poco de cómo de abierta o cómo de cerrada la dejemos, pero podemos considerar de media como mucho entre 10 y 20 pascales de presión por cada boca, ¿de acuerdo? Aquí podemos decir que esto es la boca de extracción, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que tiene, venga, 20 pascales de presión. Bueno, pues aquí estaríamos viendo que la pérdida de carga que yo necesitaría sería de 108,1 pascales, ¿de acuerdo? Si nos vamos a un equipo como este, que tiene 150 metros cúbicos a 100 pascales de presión disponible, evidentemente para 150 metros cúbicos iríamos muy justos, pero si tenemos una vivienda, lo más habitual, si hacemos el cálculo, por ejemplo, 4 habitaciones, 2 baños, son 120. Ahí ya estaríamos cumpliendo con la pérdida de carga que necesitamos, ¿de acuerdo? Pues bueno, me has puesto hemos ido al más extremo, ¿de acuerdo? Sí, pero pon dos tubos. Claro, ahí podríamos hacer, sí, lo tenía en la cabeza y se me ha olvidado. Claro, si vas a la cocina puedes poner 2 tubos en vez de poner un tubo, con lo cual la pérdida de carga se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? Porque por cada tubo va la mitad del caudal. O puedes poner un conducto de 125, efectivamente. ¿De acuerdo? También, otra opción. De hecho, nosotros, cuando el espacio, como ha dicho antes mi compañero, el código técnico no entiende de dimensiones. Cuando el espacio es muy grande, por ejemplo, estas veces que tenemos un salón muy grande, o un gimnasio, o una sala de juegos o algo así, normalmente intentamos poner 2 bocas de aportación, ¿de acuerdo? En vez de duplicar el conducto, también es posible duplicar la boca de aportación, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos ahí para manejarnos. Lo tenéis muy, muy sencillo. Todas las herramientas que vais a ver aquí te permiten ir a la selección de equipos directamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vas a selección, te va a guardar en la pestaña de selección en la pérdida de carga. En este caso, el caudal no sería el correcto porque calculamos el caudal que pasa solo por uno de los conductos, ¿de acuerdo? Pero si lo modificamos, si ponemos 120, ¿de acuerdo? Pues podemos encontrar el recuperador de calor o el simple flujo. Bueno, podemos ir a un simple flujo. Si sabemos la serie directamente la podemos escribir aquí. Por ejemplo, vamos a decir un simple flujo, ¿vale? Un Erhon One. Bueno, pues lo podemos buscar aquí y que aparezcan los modelos que más se recomiendan para ello, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, tiene otra utilidad, que es que se puede guardar en el mismo proyecto de ventilación. Yo puedo ahora añadir a un proyecto, ¿de acuerdo? Puedo hacer un proyecto nuevo. ¿Vale? Estoy añadiendo el equipo, ¿vale? Que es el extractor, porque
he hecho caso omiso de las recomendaciones de Sodeca y no voy a poner un recuperador de calor, voy a poner un simple flujo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo estoy poniendo aquí, lo puedo añadir a este proyecto. Este sería el aspecto que tiene el proyecto. Aquí puedo poner, por ejemplo, que estos son los equipos. Y se me van guardando las pestañas. También puedo guardar el cálculo de pérdida de carga que yo he hecho, ¿vale? Lo añado a proyecto, prueba 2, le puedo decir que es un nuevo subproyecto y que sea cálculos. ¿De acuerdo? Y de esta manera se me puede crear un informe que podemos personalizar, poner el logo de la empresa, poner algún texto que queramos poner y crear el informe en el que en un mismo documento voy a tener tanto la selección de los equipos como la justificación de los cálculos, ¿de acuerdo? Esto, como digo, es algo que hace nuestro departamento de proyectos, o sea que si os lo queréis ahorrar, pero bueno, si lo queréis hacer por vosotros, pues aquí podéis ver, lo voy a ampliar un poco. Las características técnicas del equipo que hemos seleccionado, la curva, ¿de acuerdo? Todas las características eléctricas, las dimensiones, los accesorios que podría colocarle y también la pérdida de carga que he calculado, ¿de acuerdo? Todo en el mismo documento. Pues así con todos los equipos, todas las herramientas que podéis encontrar ahí. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda y queréis instalarlo, si por lo que sea el pendrive no os funciona o queréis que se lo instale a algún compañero, en la página web de Sodeca también se puede descargar gratuitamente, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna... Si no, voy a dejar a Fernando, que es el que se ha currado la formación. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Enviar ya en formato PDF esta semana. Entonces, para que estén también, digamos que tranquilos, que la van a recibir en su correo.